Pensemos un momento en algo. ¿A quién le pertenece el café que nos estamos tomando? ¿O el terreno sobre el que se construyen nuestras ciudades? La respuesta, aunque no lo parezca, está en unas reglas invisibles pero superpoderosas: los derechos de propiedad. Y bueno, hoy vamos a desentrañar cómo estas reglas, en silencio, definen casi todo nuestro mundo. Para que entendamos bien por qué son tan cruciales, vamos a empezar con un contraste que lo deja todo muy claro. Pensemos en cómo se arreglan las disputas de negocios en mundos muy distintos. Y miren, esta cita del economista Thomas Leonard lo resume perfectamente. En un mercado legal como el del tabaco, las disputas se llevan a los tribunales porque las reglas del juego están claras. Pero, ¿qué pasa en un mercado ilegal? Ahí no hay reglas claras, y la violencia se convierte, pues, en la única forma de hacer negocios. Entonces, la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué un grupo usa abogados y el otro usa armas? La respuesta, como vamos a ver, está justo en la existencia, o en la ausencia, de derechos de propiedad claros y que se puedan defender. Y este es el punto clave de todo. Cuando no hay un acuerdo sobre de quién es qué, solo quedan dos caminos para resolver los conflictos: la fuerza bruta, donde simplemente gana el más fuerte, o la política, donde una autoridad viene e impone su voluntad. Los derechos de propiedad nos ofrecen una tercera vía: la cooperación pacífica. Bien, entonces, ¿qué son exactamente estos derechos? Porque no se trata solo de tener cosas. Son en realidad una especie de tecnología social brillantísima que nos permite cooperar. Y para entenderla bien, podemos usar un marco muy simple: las 3D. A ver, es fácil pensar que la propiedad se trata de los objetos, ¿verdad? Pero en el fondo se trata de lo que podemos hacer con ellos. Son reglas de comportamiento que todos de alguna forma aceptamos. Cuando decimos que algo es mío, lo que de verdad estamos diciendo es que todos los demás están de acuerdo en no usarlo sin permiso. Y aquí están las 3D. Primero, los derechos deben estar definidos, o sea, que todos entendamos qué se posee y hasta dónde llegan esos derechos. Segundo, tienen que ser defendibles, que se pueda impedir que otros usen la propiedad. Y tercero, deben ser disponibles o transferibles, que se puedan regalar, vender o intercambiar. Una forma genial de visualizar esto es con la analogía del as de varas. Imaginen que ser dueño de algo no es tener un bloque sólido y único, sino más bien un paquete de diferentes derechos, como si fuera un manojo de palitos o varas. Cada uno de estos derechos es una de esas varitas en el paquete. El dueño de un terreno, por ejemplo, puede vender una vara, digamos, el derecho a cazar a una persona, y otra vara, el derecho a cultivar a otra, y aún así quedarse con el resto. Pasa lo mismo con una marca como Nike. Ellos pueden licenciar el derecho a usar su famoso swoosh, que es sin duda una de las varas más valiosas de todo su paquete. Ahora, veamos el poder de estos derechos en acción. Y para eso nada mejor que contrastar sistemas donde están ausentes con otros donde florecen. Este cuadro lo deja clarísimo. En un sistema de acceso abierto, donde nadie es dueño de nada, el resultado suele ser la famosa tragedia de los comunes. Cada uno trata de sacar el máximo provecho antes de que se acabe, y al final todos pierden porque el recurso se agota. Luego está la propiedad común, donde un grupo definido pone reglas para usarlo de forma sustentable. Y finalmente, la propiedad privada, donde el dueño individual tiene el mayor incentivo posible para cuidar y aumentar el valor de lo que tiene. Y para esto hay un ejemplo real y de verdad dramático que ocurrió en Níger. Los árboles eran propiedad del Estado, lo que en la práctica los convertía en un recurso de acceso abierto para cualquiera. Nadie tenía incentivos para cuidarlos, así que se talaban sin control, lo que estaba llevando a la desertificación. Pero a mediados de los 80, algo cambió, algo fundamental. Se le reconoció a los agricultores el derecho a ser dueños de los árboles que estaban en sus tierras. De repente, los árboles dejaron de ser un estorbo para los cultivos y se convirtieron en un activo súper valioso. Los incentivos se alinearon por completo con la conservación. ¿Y el resultado de este simple cambio en las reglas de propiedad? 7.4 millones de acres de tierra recuperaron su cobertura de árboles. Para que nos hagamos una idea de la escala, esa es una superficie más grande que todo El Salvador.
Un cambio ecológico y social masivo impulsado solo por modificar las reglas del juego. Y este poder de alinear incentivos llega a niveles que a veces ni nos damos cuenta. Plataformas como eBay, por ejemplo, funcionan porque existen derechos de propiedad súper claros. Se confía en que se va a recibir un producto porque hay todo un sistema que protege el derecho del vendedor sobre el dinero y el del comprador sobre el bien. Es literalmente la base de la confianza en nuestras economías modernas. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone más interesante y más complicada, porque hay una gran paradoja. La misma entidad que define y protege la propiedad, o sea, el gobierno, es también la única con el poder de limitarla o incluso de quitarla por completo. El gobierno, entonces, juega este doble papel. Por un lado, es el protector, hace cumplir los contratos y defiende la propiedad del robo. Pero por otro lado, es el que toma. Al cobrar impuestos, al regular cómo se puede usar algo o hasta expropiándola directamente. Incluso crea mercados ilegales al prohibir la venta de ciertas varas, como el derecho a vender órganos. Un caso que llevó esta tensión al límite en Estados Unidos fue el de Kelo contra la ciudad de New London. El caso se centró en el poder de expropiación forzosa, que es básicamente el derecho que tiene el gobierno de obligar a alguien a venderle su propiedad por una causa de interés público. Lo polémico aquí fue el concepto de uso público. La ciudad no quería las casas para construir una obra pública tradicional como una carretera o una escuela, no. Quería entregárselas a un desarrollador privado con el argumento de que el nuevo desarrollo económico que iba a generar sería un beneficio para el público. Y fíjense en lo que advirtió la jueza O'Connor en su opinión en contra. Dijo, y esto es clave, que esta decisión le daba permiso al gobierno para quitarle la propiedad a los que tienen menos recursos y dársela a los que tienen más poder e influencia. Es una crítica clásica de la teoría de la elección pública, que nos recuerda que las decisiones políticas, muchas veces, sirven a intereses de grupos poderosos y no necesariamente al bien común. Así que todo esto nos lleva a una idea central. La definición de propiedad nunca está completamente resuelta. Es más bien una frontera que se negocia, se disputa y se mueve constantemente. En el fondo, toda la discusión se reduce a esto. Es la batalla por trazar la frontera entre lo que es mío y lo que es nuestro. ¿Dónde termina el derecho individual y dónde empieza el interés de la comunidad? Esta es, sin duda, una de las preguntas fundamentales de cualquier sociedad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues primero, que los derechos de propiedad son mucho más que títulos. Son las reglas de comportamiento que nos permiten cooperar en vez de pelearnos. Segundo, que crean los incentivos para cuidar las cosas y para colaborar, que reemplazan la violencia por la competencia pacífica. Y finalmente, que el gobierno tiene este rol doble y súper complicado. Es protector y a la vez una amenaza para esos mismos derechos. Y es esta tensión la que, al final del día, le da forma a nuestro mundo. Y cerramos con esta pregunta, para dejarla en el aire. ¿Esta línea entre lo mío y lo nuestro define nuestras libertades y nuestras obligaciones? La pregunta de quién tiene el poder de dibujarla y de moverla es quizá una de las más importantes que enfrentamos como sociedad.